escalofríos. Esto pasa, ha pasado en todos los gobiernos, más allá de las medidas que se hayan intentado promulgar, procurando cobijo. Siempre hay un núcleo de personas que por alguna razón no quieren ir a un refugio. Y esa realidad pareciera que todavía no ha encontrado una solución. Vamos a repasar la información. La autopsia determinará la causa del fallecimiento. Cuando una persona fallece en vía pública, generalmente Fiscalía determina que se haga la autopsia. En el caso de él nos comentaban que seguramente se termina haciendo la autopsia el lunes. El hombre de 61 años fue encontrado sin vida en la avenida Uruguay, a la altura de la calle Río Negro. Su zona de referencia era otra y sabemos que hace unos días estaba acá. La persona vivía en la calle desde hacía tiempo, según dijeron a Telemundo las fuentes del Ministerio de Desarrollo Social. Incluso estaba registrado por los equipos del ministerio. Estuvimos en contacto inclusive hasta el día de ayer. El último contacto fue efectivamente del Ministerio del Interior y él no aceptó las respuestas que tenía el Estado para darle y tristemente el desenlace fue este. Aproximadamente 850 personas duermen en las calles de Montevideo. Hay una cantidad de personas que no aceptan las respuestas que hay como Estado y ahí creo que es donde tenemos el gran desafío para dar. Bien, y le damos la bienvenida entonces a Estudio a Eduardo Cabrera, que ya ha estado más de una vez en el programa. Es vocero de NITEP, colectivo organizado de personas en situación de calle. Lamento en el alma, Cabrera, que esta sea la razón por la cual vuelve a visitarnos. Sí, es otra muerte más que se cobró. Nosotros antes de esto habíamos lanzado una campaña de ni una muerte más en situación de calle, porque creíamos conveniente. Eso salió en YouTube, tuvo una muy buena repercusión, pero a veces estas cosas te juegan en este papel de que, bueno, fallece una persona y es por esa razón que yo quería leer un comunicado que sacó NITEP. A propósito de esto, sí. Colectivo NITEP, 10 de mayo del 2021. La calle se cobró otra vida más. ¿Cuántas muertes más se siguen necesitando? Dolor, tristeza y rabia. Hoy lamentamos tu muerte, compañero. Siempre estarás en nuestros corazones. La prensa sigue sin nombrarte, NITEP te reconoce. Nos preguntamos, ¿la gente que está durmiendo en calle hoy seguirá viviendo todo el invierno tapados con cartones? No se trata solo de cupos y de aceptar el refugio como situación, sino que pedimos se comprenda la situación en su complejidad y se trabaje con esta población atendiendo la salud mental, las adicciones, la violencia de género, etcétera, etcétera. Creemos fehacientemente, como colectivo de NITEP, que la calle no es un lugar para vivir ni para morir. Necesitamos volver a creer que existe otro futuro y que juntos con nuestras experiencias y políticas sociales podemos superar este presente de muerte. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba, el compañero, el señor que murió se llamaba José, era una persona que pernotaba en la noche y si bien... Hacía mucho que estaba su historia. Sí, hacía Recordémoslo, su historia, justamente, que no pase desapercibido. Sí, era una persona que tenía problemas de alcoholismo. Entonces, ¿por qué queremos decir esto? Porque a veces no es que la persona no quiere ingresar al refugio, sino que a veces detrás se esconde esta problemática de la injerencia del alcohol y del consumo. Claro, o sea que no es, está claro que no es su voluntad libremente decidiendo no querer ir, sino una voluntad afectada, sea por adicciones u otra posibilidad, ¿no? Él optó, esa noche él optó por quedarse en calle y se le cobró la muerte, ¿no? Obviamente. Más allá ¿Hacía de mucho que que estaba en esa situación? ¿Cómo? ¿Hacía mucho que estaba en esa situación? Sí, ya hacía un tiempo que estaba en esa situación, era una persona mayor, pero el problema mayor que tenía él era la adicción. Entonces, cuando una persona que tiene problema de adicción de alcoholismo golpea la puerta de un refugio para pedir un lugar y se le niega, a veces se le niega por el consumo que esa persona tiene. Por eso creemos que hay que trabajar con esa problemática. ¿Pero eso pasó? ¿Eso pasa? Y eso pasa.
están quedando más de 9 compañeros en calle, en diferentes refugios que hay en Montevideo, porque todavía no hay cupos necesarios como para albergar la cantidad de población que obviamente es de público conocimiento. Esta pandemia ha superado la gran cantidad de personas en situación de calle. O sea que a la fecha de hoy están faltando cupos. Claro, y ya hoy no es solo el que duerme en calle, de las personas que nosotros conocemos, sino que se incrementó porque hoy en día muchas personas, muchas familias han perdido sus trabajos y han tenido que quedar en calle y van al refugio pero no tienen lugar. Te estoy hablando de personas que ni siquiera estuvieron nunca en un refugio y no conocen cómo es el sistema. La pandemia creo que ha golpeado muchísimo todo lo que es lo social, todo lo que es económico. Sin duda. Y es muy desastroso esto. Ahora dígame, Eduardo, porque me importa mucho saber, usted que conoce las historias, que las vive, ¿no? Es bien distinto si cuando se toca en estado de consumo o de abstinencia severa, ¿no?, que puede generar comportamientos complejos y violentos tal vez, cuando se niega la entrada a un refugio, a que la persona no quiera ir a un refugio. ¿A usted le consta que han negado la entrada a un refugio? No, ellos no niegan la entrada a un refugio. En este sentido, el que se niega a veces es la persona por el Estado en el que está. Perdona que insista con eso, pero es importante la diferencia, ¿no? Porque una cosa es omisión del Estado con dolo y otra cosa es esta situación que igual es horrible, porque lo que revela es que nos sigue faltando la capacidad de la atención integral. Es decir, cuando hay adicciones es otro brazo del Estado que tiene que entrar. No podemos ponerle al MIDES todo, ¿no? Bueno, de hecho, hoy apuesta a eso, el MIDES, justamente, a hacer una puerta de entrada para interpelar distintos sectores del Estado, y las adicciones es terrible. ¿Me permite un momentito alternar, Eduardo? Tenemos vía Zoom a la antropóloga, docente e investigadora del Instituto de Antropología de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que integra además el programa Antropología y Salud, Virginia Real. ¿Cómo estás, Virginia? Gracias por acompañarnos. Hola, Victoria. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Muchas gracias por invitarme nuevamente y siempre estar atenta a estos temas que importan a todos, ¿no? Bueno, antes que nada felicitar a Eduardo por esta acción de unirse en un colectivo para trabajar juntos. Que eso es bien interesante, es algo novedoso. Yo he participado desde el 99 con distintos colegas, hemos estado trabajando este tema de situación de calle y es la primera vez que escucho que se organizan y que están trabajando, y me parece sumamente importante esto. Recién estaban hablando de un tema que todos estos años ha quedado un poco invisibilizado, si bien siempre presente y latente, y quedó oculto por otro tipo de consumos que quizás son mucho más visibles. Es el tema de los consumos problemáticos, pasta base y otras sustancias, pero el tema del alcoholismo ha sido siempre uno de esos consumos complejos que atraviesa toda la sociedad y que en estos años se ha visto, en cierto sentido, como les decía, invisibilizado, pero es muy presente y que implica, digamos, dificultades o formas de atención que son particulares. Me parece muy interesante también y muy importante, más allá de lo que pueda pensarse, de la conciencia de dignidad que presentó José, que en este momento ya no está con nosotros, no está vivo, al no presentarse en el refugio, creo que es eso lo que entendí, por estar, digamos, alcoholizado o ser consciente de su condición. Eso implica un grado de conciencia sobre su situación y un alto grado de dignidad también, que es algo que a veces olvidamos desde los investigadores o los programas, entender eso. Somos todos personas y el concepto de dignidad jamás debe perderse en estas situaciones. Pero, por eso Virginia, es bien profundo y complejo lo que estás diciendo, porque entiendo perfecto lo que decís con que obviamente hay un remanente de conciencia, de humanidad en el saberse en un estado de alcoholismo, ¿no? Ahora, la otra parte, asociar o referir a la dignidad humana, ¿eso interpela directamente a la incapacidad
de atender humanamente y con dignidad por parte del Estado esta problemática. No creo que existen programas hace no, claro que sí, pero años. Se ve que falta más, mucho más. El tema es también estar atento también a las multicausalidades, que es algo que es importante tomar en cuenta, las diferentes historias, las trayectorias de vida de cada uno, y estar atentos, no es solamente en los momentos, por ejemplo, estar atentos ahora que viene el frío a todo esto. Sí. Hay que estar atentos, creo que todo el año, eso es lo que pasa. Uno de los temas, estas convocatorias, que es importante porque se trae en este programa siempre presente, eso lo recalco con este tema. Pero es un trabajo de todo el año. Esto no es solamente empezar más o menos en mayo para prever un plan invierno de acercamiento, porque solamente el frío no mata, solamente el frío no aísla, solamente el frío no es lo que produce enfermedad. El verano también, la soledad, los riesgos culturales, los riesgos a los que están expuestos durante todo el año, lo que implica la noche, algo olvidado y creo que fue muy presente, recordaba hoy conversando después que me llamaron, el tema del fuego, que el año pasado siempre cada tanto tiempo aparece alguien que es prendido fuego. Es decir, que es muy complejo este tema de vivir en situación de calle y los riesgos a los que se ven expuestos. Y esencialmente es necesario trabajar todo el año en este tema. No solamente, porque el riesgo no es solamente el frío. Son multicausales los riesgos a los que se ven expuestos. Entonces, Virginia, ¿y cómo sería un abordaje? Entonces, obviamente por lo que estás planteando, y está claro que no puede ser un programa hegemónico, es decir, cada historia requeriría entonces un abordaje diferente, cada pedazo de vida en la calle ameritaría un abordaje diferente. Pero son distintos temas y primero tomar en cuenta los orígenes, la multicausalidad de por qué están allí y también los perfiles de cada uno. Existen problemáticas que no son solamente vinculadas a drogas o a drogas en sentido amplio, y separo un poco el tema del alcoholismo en este caso, sino también padecimientos psiquiátricos, enfermedades que tienen que ver. Hace poco hablaba con un chico que cuida coches y bueno, conocido hace muchos años ya después de trabajar, y planteaba también temas, por ejemplo, como el dolor de dientes, ¿no? Otras enfermedades también que tienen que ver. Entonces es algo que tiene que ser atendido todo el año. Ellos asisten a las policlínicas. Me contaba Enrique, otro conocido que vive en situación de calle, que también muy buena atención han tenido en distintas policlínicas. Ellos siempre me hablan del Hospital Maciel, por ejemplo, que siempre son atendidos, etcétera. Lo importante, me parece, acá es trabajar colectivamente y no solamente es el Estado. Hay otros padecimientos, el tema de los padecimientos psiquiátricos, en este marco además de pandemia, donde no es algo que excluya a la población en situación de calle, sino que los hace vulnerables doblemente. Sí. Porque hay otro elemento macro que se suma a la vulnerabilidad de vida cotidiana que tienen, que es todo este año y pico con una pandemia, es decir, que aumenta como su exposición. Y esto no quita también de que haya otros elementos a tomar en cuenta, todo lo que tiene que ver con sus redes sociales, las redes familiares, los vínculos estructurales, ¿no? Que es importante trabajar todo. Y creo que, bueno, esto un poco Eduardo puede explicarlo, plantearlo mejor que yo. Y es una construcción que no es solamente desde las organizaciones del Estado que trabajan, también tiene que ver con las ONG, Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior también, y los ciudadanos y todas las acciones de voluntariado que hemos visto, que en el caso de pandemia han salido, han actuado, han operado muy claramente, positivamente, es decir, los ciudadanos también. Entonces tema, como otros, es de todos y hay que articular de alguna manera, buscar herramientas de articulación más amplias para abordarlo, creo que es eso. Creo que es bastante claro todo lo que planteás.
Me queda una última pregunta. Por lo que decís, y es obvio, obviamente, el frío, en todo caso, no es el que mata, en todo caso es la gota que derrama el vaso, ¿no? En una agonía que venía con su tiempo. Ahora, aún así, puede ser la gota que derrama el vaso. Y como se viene el invierno, en lo inmediato hay que evitar la gota que derrama el vaso. Y con esa lógica, ¿habría que internar compulsivamente? ¿Habría que llevar a las personas compulsivamente a un refugio para pasar el invierno, que no, insisto, sabemos, no soluciona el problema de fondo, y mucho menos después de todo lo que tú acabas de exponer? Pero evitaría la gota que derrama el vaso. ¿Qué pensás? Yo creo que en realidad lo que tenemos que tomar en cuenta también en esta construcción de cuáles son las mejores estrategias es a los propios sujetos que están en situación de calle. También hay que escuchar ahí una construcción con ellos. Ahora hay un colectivo, que es la primera vez que veo, que está organizado, y creo que, bueno, tienen que ser parte activa. Se la traslado entonces a nuestro invitado, esa misma pregunta. Y bueno, y felicito la iniciativa, Eduardo, realmente, y creo que es responsabilidad de todos, pero escuchar. Y hay un concepto que muchas veces escuché, que se sigue reproduciendo, y es el concepto de exclusión. No están excluidos. Momentáneamente, por circunstancias de la vida variadas, están ante esta situación de vulnerabilidad, pero son sujetos de derecho, y creo que muchos tienen las herramientas como para poder construir e ir trazando y gestionando y tallando su propio destino, su camino, pero apoyados con todos nosotros. Este marco de pandemia creo que nos ha marcado a todos, hemos podido ver las distintas formas como podemos construir en solidaridad desde el Estado, desde las ONG, los investigadores, los ciudadanos en general. Bueno, no dejar que esto no se invisibilice por temas más grandes como una pandemia, y esto es un tema que tenemos que abordar todo el año, construirlo entre todos. Virginia Rial, muchísimas gracias por tu tiempo, Virginia. Muchas gracias, de verdad. Nos vemos, Victoria. Saludos chao. A todos. Gracias. Eduardo, esa misma pregunta que yo le hacía a la antropóloga Rial, ¿le parece a usted que habría que llevar igual contra la voluntad a las personas durante el invierno que quieran permanecer en la calle o que no estén dispuestas, digamos, a ir a un refugio? Y no hay ninguna ley que impulsivamente lo permita, no, claro, pero le pregunto a usted, ¿no?, ¿qué ¿no? preferiría? ¿Le gustaría que hubiese? A mí lo que me gustaría, para mí tendría que ser un centro 24 horas. Ya se ha venido hablando ese tema, porque creemos que al estar en un centro de 24 horas, con un equipo técnico fuerte, donde haya un psiquiatra, donde haya un psicólogo, donde haya una trabajadora social, donde haya una contención, esa persona por lo menos, durante los 3 meses del invierno, por lo menos puede pasar ahí adentro. El grave problema que tiene la persona en situación de calle, y esto es bueno que la ciudadanía lo sepa y bueno que los televidentes lo sepan, es que cualquier persona en situación de calle quiere salir a hacer la diaria. Nosotros somos personas que nos gusta salir a la aventura del día para hacer el peso, para ganarnos la plata para poder comer y para pasar el día, porque estamos 9 horas en calle. Entonces es muy difícil contener a una persona en situación de calle 24 horas dentro de un centro, cuando no se te permite la salida, por eso que tú acabas de plantear, que para mí la solución vendría por ese lado. Y coincido con la antropóloga en lo que dice, me parece que es un tema que amerita todo el año, los 365 días del año hay que trabajar incansablemente por la persona en situación de calle. Porque también el verano afecta a la persona que duerme en situación de calle, no solo el invierno, también el verano afecta también, porque la problemática tiene diferentes abordajes y diferentes por supuesto, situaciones. ¿Hace cuánto que están organizados? ¿Cuántas personas son que están juntas en este colectivo? Que no es el mismo número de la cantidad de personas en situación de calle, supongo. No, obviamente. ¿Y qué tanto se conocen y se acompañan y tienen conciencia de estar organizados? Nosotros hace 3 años que estamos organizados. Comenzamos con un grupito de 5 o 6 personas. Hoy somos 50 personas que integramos el colectivo NITEP. Tenemos nuestra sede en Uruguay, que la convivimos conjuntamente con el Abrojo, que es otra institución que
que trabaja por la persona que tiene adicción. Y ahí va un poco lo que tú planteabas, ahí va en el tema de las patas, que se juntan esas dos patas entre la problemática de calle más la adicción. Claro. Entonces generás un combo de cuestiones. De atención. Que está bueno ese tipo de abordaje. Y la contención es que todos tratamos de cinchar de la mejor manera posible. En estos 3 años, compañeros tuyos, ¿has visto que hayan mejorado su situación o siguen estando en la calle los mismos y además más? No, hay compañeros que han logrado crecer como personas, crecer como ciudadanos. Tenemos un compañero que se llama Marcos Almirón. Tenemos otro compañero también que tiene problemas de adicción y hoy por hoy ellos trabajan en Pagnitep. Nosotros tenemos una panificadora donde hacemos budines y pan para venderle a la gente y de ahí sacamos dinero para costearnos nuestras campañas de militancia, que son los carteles que ustedes ven a veces en las plazas sí. o en las marchas que hacemos. Nos costeamos los boletos, porque hay personas que no tienen pase libre, hay personas que necesitan el boleto. Y de eso se trata. Esa trinchera, la de Pagnitep, es una trinchera que logró abrirse un camino y seguimos trabajando en otras trincheras. También estaba la trinchera de hilo y aguja, que eran personas que venían y tejían y bordaban, y eso lo vendían. Y eso está bueno porque eso no solo construye, sino que tratamos de hacer un poco más visible al ciudadano de que se puede salir de esa situación. Pero salir implica pasar a dormir ¿dónde? Poder alquilar un lugar, pasar de la calle a una pensión. ¿Qué significa salir? Más allá de, recuperar salud, ¿no? En todos los sentidos. Y salir es, primero, lograr hacer lo que se está trabajando y todavía no se ha podido terminar porque esto de la pandemia nos golpeó muchísimo en muchos aspectos, es llegar a tener el proyecto de ley de la persona en situación de calle, poder llevarlo al Parlamento para que los diputados y los senadores lo puedan estudiar y el presidente lo pueda aplicar. Y lo que sería muy bueno para esto es las viviendas comunitarias, viviendas compartidas, lugares donde la persona pueda, de una manera u otra, poder salir de este trampolín que es la situación de calle. Porque nosotros en realidad... ¿Cuál sería la diferencia entre una vivienda compartida y un refugio? Y la vivienda compartida son las casas comunitarias, es como si fuese una pensión. Eso ya es aplicado en Buenos Aires. En Buenos Aires existe eso. En Buenos Aires los lugares grandes son más de 100, 200 personas que conviven. Y todos se cocinan, y todos trabajan, y todos la llevan. Hay una elección, además, supongo yo, ¿no? De con quién querer convivir. Pero en realidad lo que a Nitet más le duele en carne propia no es tanto la problemática de la situación de refugio, sino el compañero que vive en calle, el que está en calle por problemas de adicción, el que nunca accede a un refugio porque no quiere ir, porque tiene el perro, tiene el carrito, tiene el animal, que tenés que generarle hábitos hábitos de higiene, hábitos de diálogo, un montón de cuestiones. A esa es la persona que hay que tratar de darle una mano y levantarlo de ahí. Exacto. Y ahí, ¿qué ven ustedes? ¿Qué brazo tiene que acercarse a esa escena que acaba de describir bien claramente Eduardo, que no remite a un refugio particular, ¿no? Remite a una voluntad ya quebrada, entregado a una adicción, que ha perdido ya la exclusión con todas las letras, en mayúscula, ¿no? ¿Qué brazo tiene que primeramente atender ahí? ¿Qué piensan ustedes, Pepe? Hace unos días hablé con Daniel Radillo, secretario de la Junta Nacional de Drogas, y me dijo que lo primero que hizo el ministro de Desarrollo Social, el nuevo ministro, Lema, fue llamarlo para empezar a trabajar en conjunto atendiendo la situación de calle y teniendo en cuenta ya el inminente invierno, más allá de que la posibilidad de trabajar todo el año existe. Me parece que ese trabajo coordinado entre dos importantísimas áreas del Estado que pueden trabajar en esta situación habla de una gran responsabilidad, pero también una enorme oportunidad, porque este no ha sido un tema fácil de solucionar para ningún gobierno. Tampoco lo está haciendo para este. Pero me parece que esa apertura de trabajar en forma coordinada
puede abrir un hilo de esperanza. Y lo que dice Eduardo con respecto al tema de las casas es una buena experiencia en Argentina, la he visto también en Brasil. Hoy estuve leyendo justamente algo de San Pablo, donde hay mucha gente viviendo en situación de calle y esa parece ser una alternativa interesante. Bien, por acá. Las personas en situación de calle, como bien decía Pepe, es un problema que existe desde hace muchísimo tiempo. Un problema para las propias personas, ¿no?, que tienen que padecer esa situación. Estamos hablando de que en el último censo hay unas 4.000 personas en situación de calle, esto es hace unos 60 días, y de los que no acceden o no quieren un refugio son casi unas 900. Un número similar a lo que era hace un par de años atrás en cuanto a esas 900 personas. El tema que tenemos, y como muy bien lo explicaba el invitado, es que el 54-55% de estas personas que no entran a un refugio tienen determinadas adicciones. Estamos hablando de la mitad de esta población, que claramente no quiere por voluntad propia ir a un refugio. Todos los años discutimos lo mismo, internación compulsiva sí, internación compulsiva no. Parece que estoy viviendo un déjà vu. Y aplica el debate para cualquier adicción también. Exacto, el año pasado con referente a este tema y el año anterior. Ahora, ¿qué pensás? ¿Que sí o qué? Y pienso que, no puedo creer que ni el gobierno anterior ni este gobierno tenga la capacidad para poder resolver el problema de 800 o 900 personas que con una problemática muy compleja aún no acceden porque no quieren o por lo que fuere a un refugio y a que tengan un tratamiento integral del problema. A ver. No lo puedo creer. Fernando. No, porque dice el doctor Casas, no lo puedo creer y cuesta creerlo. Cuesta creerlo. Pero yo le quería preguntar ¿cuánto pasa por la voluntad del involucrado? Porque si no hay compulsión en la internación, porque no hay, habría que votar una ley y ya hubo oposición a esa ley, no hay. ¿Cuánto pasa de la solución? Porque dice, ningún gobierno lo puede solucionar. Se tejen las herramientas sociales, el MIDES, los refugios, y parecería ser que nada de lo que se hace tiene resultado. Y yo creo que en parte, capaz que, y le pregunto, capaz que estoy equivocado, porque hay muchas de las personas, no todas, pero algunas cuantas de esas personas, que no tienen voluntad de salir de la calle, no quieren salir de la calle. Es una pregunta que le hago, no es una afirmación porque no lo sé. Te contesto brevemente. En cierta parte tenés razón, que hay gente que le gusta más vivir en la calle que tener una vivienda o un lugar. Pero el tema es cómo lográs convencer a esa persona. Tenés que tener una capacidad para convencer y levantar a ese compañero de donde está. Hacerlo de corazón. Y me parece que el tema es el dinero, el tema es la plata, el tema son las políticas sociales, el tema es juntar dos patas, gobierno e Intendencia Municipal de Montevideo, y generar con dinero, con recursos del Estado, viviendas o casas comunitarias para que la persona en situación de calle deje de ir a los refugios y pueda convivir de otra manera. Pero usted dice que con esas herramientas se convence a esa persona que usted admite que hay algunos que prefieren vivir en la calle que en cualquier otro lado. ¿Con esas herramientas que usted está diciendo se las convence de dejar la calle? Yo no dije que se le convence. Yo no dije que se le convence. Yo dije que es una manera de tratar de solucionar en parte esta problemática. Obvio que hay un proceso detrás de eso. Esa persona va a haber que ayudarla psicológicamente, psiquiátricamente, un montón de cuestiones para llegar a estar. Claro, pero yo le pregunto, el que no quiere, ¿cómo se lo ayuda psicológicamente con un médico o se lo lleva si no quiere? El que no, ¿cómo se hace con el que no quiere? Esa es mi duda. Y bueno, es que ahí está el tema en doblar esa voluntad. ¿Cómo? ¿Saben? Bueno. Sí, voy a Vero, que no ha hablado todavía. Antes simplemente, porque de fecha hoy, que salió del Ministerio de Desarrollo Social un documento donde, justamente se anuncian medidas a partir del 15 de mayo. Dice, el Ministerio de Desarrollo Social reforzará entre las medidas cobertura para personas en situación de calle. Se van a aumentar los cupos hasta llegar al 1 de julio con 800 plazas más, ¿no? También está la campaña de frío polar, asistencia médica, y acá viene lo que está haciendo el MIDES, y es integrarse con otros brazos del Estado.
La Administración de Servicios de Salud Pública pondrá 2 ambulancias con personal médico, chofer y enfermería a entera disposición del MIDES, justamente para situaciones como esta. Habrá una nueva modalidad de paradores nocturnos, habrá que ver justamente cómo se articula con las necesidades que usted está planteando. Se van a ampliar los recorridos, se van a aumentar los recorridos que hace el MIDES en los equipos móviles. Se va a hacer un nuevo relevamiento de personas en situación de calle, en fin, es un comunicado que, insisto, recién sale hoy, obviamente será ampliado y llegará a todos los rincones donde tenga que llegar. Pero se los comentaba como adelanto nada más. Vero. Justamente estaba leyendo, sí, Victoria, el comunicado de Presidencia de la República respecto a todo esto y me preguntaba ¿qué pasó del año pasado a esta parte? Porque el año pasado al contexto de personas en situación de calle se sumaba el contexto de la pandemia. Y creo que como nunca vimos esa coordinación entre, bueno, se abrieron puertas de batallones, vimos el Palacio Peñarol a disposición de las personas en situación de calle y vulnerables a la situación de pandemia, vimos el Charrúa, vimos en el interior del país distintos lugares y daba la sensación, para quienes miramos esto por lo menos siguiéndolo desde el lado de la información, que había una apertura mayor que en otros años. No quiero decir que se haya podido convencer a todos de que fueran, pero sí una apertura mayor ante el riesgo inminente de la pandemia de ir a esos lugares. Ahora, sin embargo, ahora nos damos cuenta de que esos lugares, cuando vino el verano, dejaron de estar disponibles, dejaron de formar parte del plan de contingencia, como si la contingencia fuera solamente el tema de las bajas temperaturas. Entonces me gustaría conocer qué fue lo que pasó desde este año, desde mayo del año pasado, cuando veíamos que el Estado, con varias de sus brazos, como tú decías, estaba atendiendo a estas personas, ahora que otra vez nos desayunamos que el plan de contingencia tiene un principio y un fin, en este caso se ha fijado el 15 de mayo. Y el plan de contingencia reabre nuevamente porque por eso se llama plan de contingencia. Se contiene sobre la base del invierno. Después se saca porque viene el calor, como tú bien decías, y no se sigue con ese plan de contingencia. Entonces vos no podés seguir conteniendo a la persona. Pero cuando hablamos del final del plan de contingencia, hablamos del contacto, por ejemplo, los que vienen siguiendo a las personas en situación de calle del MIDES, ¿siguen comunicándose con ellos, siguen conociendo su realidad, saben dónde están? ¿O se corta el vínculo con las organizaciones sociales y de algún modo se intensifica o arranca nuevamente con el invierno? Eso no te lo podría contestar porque eso, digo, no sabría decírtelo, digo, eso lo manejan las autoridades del MIDES. Pero ustedes en la calle, ¿qué ven? ¿La gente los sigue visitando? ¿El MIDES los sigue visitando? ¿Sigue conversando con ustedes, con sus compañeros? ¿Cuál es la presencia del Estado cuando no hay bajas temperaturas? Y verlo lo seguimos viendo en la calle, las 9 horas en calle. O sea, fin de la historia. Se termina el plan invierno y arranca lo que todos conocemos, la puerta de entrada, refugio y las 9 horas en calle. Después si el MIDES sigue haciendo un seguimiento a la persona, eso nosotros no lo podemos decir. Porque no lo sabemos. ¿Cuál es tu situación en este momento? Bueno, mi situación en este momento, yo integro Radio Vilar de Voz. Soy un paciente que tiene problemas de comportamiento bipolar del humor, pero estoy medicado. ¿Estás estable? No, pero estoy bien. Pero digamos, ¿estás en la calle? No. No. Bien. Yo estoy en un refugio en el cual ahora que llegue el invierno me van a trasladar a un centro de 24 horas, donde ahí voy a poder tener las 4 comidas diarias. Yo ya estuve en un centro de 24 horas y ahí es donde cambia, y es donde tratamos de que, en cierta medida, empujar el barco para que todo el mundo trate de estar con esa experiencia. Porque ahí hay otra Esto que estás diciendo está bárbaro. Experiencia propia, estás contando de lo que fue estar bien atendido, digamos. Yo tuve la suerte y tuve la posibilidad con esto del colectivo NITEP de poder acceder a ese lugar, porque yo me gané el respeto de las personas y el comportamiento es muy fundamental y muy importante a la hora de cuando uno está en un centro nocturno de un refugio. Que no todas las personas tienen la misma posibilidad, porque no todas las personas le ganan a la adicción, o en todo caso la adicción le gana a la persona. Entonces,
cuando vos estás en un centro 24 horas, con 2 enfermeros, con psicólogo, con psiquiatra, con asistente social, que tenés buen trato, que tenés las 4 comidas diarias, que podés salir, cuando la pandemia no pudimos salir, pero que podés salir de repente una vez o 2 veces en la semana con la tarjeta tú que nos da el MIDES para ir a comprar los alimentos, que podés traer los alimentos, que podés... Entonces uno como que se siente un poco más como en confort, más contenido. Exacto. Y eso es importante, rescatar y valorar lo que se hace y lo que se está haciendo, porque existen los centros de 24 horas para personas mayores que tienen problemas de POC, problemas de respiración, trastornos mentales. Esas personas están contenidas. Pero después tenemos otra parte de la población, que son los centros nocturnos, que también trabajan con problemas de adicción, que no tienen esa posibilidad. Y el tema es que la posibilidad no la tiene por la edad. Es según la edad que vos tengas, es la posibilidad que el Estado te puede permitir ese lugar. Una persona de 19, 20 años no puede acceder a un lugar de 24 horas. ¿A partir de qué edad son los centros de 24 horas? Son de los 52 años hasta los 80, 90. Es para personas adultas. O sea, no abarca toda la población. Bien, cuántos desafíos enormes, ¿no? Y qué poca lógica tendría esto de lo de la edad. Es que eran, justamente con la pandemia vimos que hubo una experiencia, hay una experiencia todavía, ¿no? De un hotel en el centro, porque eran la población más vulnerable a la pandemia. Entonces se logró de algún modo esa experiencia, pero no se continuó hacia abajo en las edades con el resto de la población. El resto se sigue rigiendo por el tema de refugio convencional. No, y otra de las cosas que es importante rescatar, y agradezco lo que tú acabas de decir, hay una muy grande población de mujeres, madres adolescentes con criaturas, aglomeradas en hoteles, porque no tienen problemas de violencia de género, hay un montón de temas, que el Estado las contiene en esos lugares, y que esos sí son lugares de 24 horas, y eso como UNITEP lo vemos bien, porque sabemos que las mujeres están contenidas, tienen su alimento para el niño, eso es muy importante, porque tampoco no podés dejar a la mujer también así a la deriva en un centro nocturno, ¿no? Eduardo, te agradezco enormemente que hayas venido, lamento, como le decía a Virginia Rial, que sea por estas razones. Te agradezco toda tu enorme dignidad humana en venir a contar lo que están atravesando, lo que hacés por el colectivo, además. Después está en cada uno de nosotros, cuando escuchamos esto, qué acciones tomar, porque vivimos en la misma sociedad, ¿no? O sea y nos cruzamos todos los días. Entonces creo que tampoco estamos solo para escuchar y ver qué hacen otros. Me parece que esto interpela a todos y cada uno de nosotros. En cualquier caso, es bien evidente que el primer paso gigantesco es lograr la contención, esa a la que habla Eduardo, y después cómo reformular la vida, porque tampoco es que empieza y termina en la contención. La idea es que una vez en contención podamos recuperar, estas personas puedan recuperar la alegría de vivir una vida digna, ¿no? Un trabajo, un para qué, aunque más no sea para ayudar a otros, que muchas veces se da esa situación. Eduardo, muchas gracias de verdad de corazón por haber venido hoy. Gracias a vos y gracias a la audiencia, y una de las cosas que cabe recalcar, que esto no es bandería política. No, esto es un tema que nos compete a todos, más que claro. Y queremos agradecer a los televidentes que prestaron el servicio de poder escucharnos en este plató acá que estamos, para conocer un poco de primera mano de qué se trata todo esto. Muchísimas gracias. Arriba, Eduardo, gracias. Pausa y ya venimos.